Bueno, estamos en este Día Mundial de la Salud, este 7 de abril en Sanos de la Azotea. Como venimos haciendo para este programa, venimos haciendo diferentes notas para poder pensar este Día Mundial de la Salud y construir lo que se viene. La vamos a entrevistar a Alicia Stolkiner, psicóloga, sanitarista, una persona que tiene una gran experiencia en el campo de los derechos humanos, a veces así que viene hace bastante tiempo trabajando en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. También Alicia comparte la coordinación de ALAMES, la Asociación Latinoamericana para la Medicina Social en Latinoamérica, y qué mejor que poder entrevistarla porque justamente Latinoamérica tiene una propuesta en el campo de la salud pública y la salud colectiva en este día tan importante. Alicia, te agradecemos por la comunicación con Mar del Plata para Sanos de la Azotea. Bueno, muchas gracias por llamarme y por compartir este espacio y buenos días para todos, ¿no? Alicia, lo primero que te queremos preguntar es si nos podés hacer un repaso histórico, una contextualización del Día Mundial de la Salud y que tiene inevitablemente implicancia con la Organización Mundial de la Salud. Bueno, la Organización Mundial de la Salud formó parte de esa compleja estructura que son las Naciones Unidas, que se fundó después de probablemente la catástrofe más impresionante del siglo XX, que fue la Segunda Guerra Mundial, que dejó millones de muertos. Inauguró la época de la Guerra Fría con Hiroshima y Nagasaki, enfrentó a la humanidad al horror de haber podido crear una industria de destrucción como eran los campos de concentración alemanes, y la idea de la concertación de Naciones Unidas era que generara un espacio que permitiera, como el nombre lo indica, después fue tomando otras formas, que todos los países mancomunadamente mantuvieran la paz y colaboraran entre ellos en el desarrollo. En el marco de eso, un grupo de médicos, entre los cuales había un argentino que era Gregorio Berman, un grupo de médicos fundó la Organización Mundial de la Salud. Y el objetivo de la Organización Mundial de la Salud en ese momento era que todos los países mancomunadamente trataran de buscar el mejor estado de salud para toda la población, con la intervención de los estados. Por eso la OMS define la salud como un estado de completo bienestar físico, psíquico, social y no solo ausencia de enfermedad, concepto que ha sido muy cuestionado teóricamente en muchos aspectos, pero en realidad lo que estoy diciendo es estado de bienestar. Si uno le pone la mayúscula es welfare state, un estado responsable socialmente. Eso es lo que enuncia en ese momento, ¿no? Y por supuesto lo único que logra, el logro más alto de la OMS en algún momento, lo único que logra es haber erradicado la viruela. La lucha de la erradicación de la viruela es que es el primer paso, el único caso en que los países del mundo mancomunadamente logran directamente hacer desaparecer una enfermedad del planeta. Esto, cuando lo vemos a la luz de hoy en día, de lo que ha pasado con la Organización Mundial de la Salud y con las Naciones Unidas, etcétera, con el devenir posterior de la historia, parece casi como si fuera una utopía, pero no una utopía de futuro, sino una utopía de pasado. Sí, claro, porque en este recorrido histórico hubo un hito para la Organización Mundial de la Salud, que es aquella declaración de Alma Ata en 1978 con una serie de prestaciones y de acceso a derechos en el campo de la salud que bueno, también ha pasado un recorrido y quedan varias cuentas pendientes. Bueno, esa declaración de Alma Ata de 1978, la Declaración de Atención Primaria de la Salud, que forma parte de un momento en el cual se hablaba de un nuevo orden económico mundial, un nuevo orden informativo mundial, según algunos autores, no es el comienzo de una era en la salud, sino el final. Es como el canto del cisne de una época. En ese momento el presidente de la OMS era Mahler, que era un sueco socialdemócrata que murió, creo, recientemente, hace un año o dos. Y ese planteo que hace en Alma Ata es la idea de sistemas de salud accesibles, universales, que estén basados no en los hospitales, en la atención hospitalaria de alta complejidad, sino basados en la participación comunitaria y en el primer nivel de atención, en un contacto directo con las poblaciones,
toda una estrategia que después apenas se enuncia empieza a chocar con el hecho de que estábamos a finales de los 70, había sido la crisis de mediados de los 70 y se iniciaban los periodos de reforma neoliberales, incluyendo fenómenos en América Latina. Estaba en ese momento con periodos dictatoriales. La Argentina estuvo representada en la conferencia de Alma-Ata por el contraalmirante Irán Khan. Y entonces la lectura de la declaración de Alma-Ata y de los principios de Alma-Ata van siendo tomados de muy distintas maneras por distintos países y reducidos a 2 años después por la Fundación Rockefeller a lo que se llamó a un tipo de atención de baja calidad en el primer nivel para poblaciones pobres, digamos, lo que Mario Testo llamó atención primitiva. ¿Qué desafíos vos estás viendo en términos de salud global, planetaria? Justo estamos atravesando esta pandemia del coronavirus, pero que también implica otros problemas muy importantes sanitarios que están aquejando al mundo y que a veces pareciera que no los estamos viendo, que de alguna forma hay muchos intereses que lo que hacen es intentar ocultarlo. Vamos a decir una cosa, una epidemia siempre es simultáneamente un fenómeno social, político y económico, y de instrumentación política e ideológica. Esto fue así con la peste negra, que fue prácticamente para algunos autores la peste negra del siglo XIV, que mató la tercera parte de la población de Europa. Fue casi un factor, no digo la causa, sino un factor que intervino en ese largo proceso que después va a hacer que caiga el sistema feudal y se instale el capitalismo. Entre otras cosas porque al matar la tercera parte de la población produjo una carencia de servidumbre. Y ese era un sistema basado en la servidumbre. Pongo un ejemplo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, nosotros tenemos una economía mundo global altamente dependiente de movimientos financieros que están fuertemente desvinculados en realidad. Son una forma de acumulación de ganancia y de riqueza que aparentemente está fuertemente desvinculada de la producción y de la vida. Es la idea utópica y perversa de producir dinero con dinero sin que en el medio medie nada, digamos, ¿no? Por la vía de la especulación financiera. Esto, pero además un mundo así llamado globalizado, entre comillas, una economía fuertemente interdependiente, pero un sistema de una altísima inestabilidad, altísima. Entonces, cuando los sistemas son muy inestables, un solo elemento puede determinar una eclosión prácticamente implosionante del sistema. No sé si soy más o menos claro. Sí, claro, sí. Estoy hablando de teorías de sistemas, no de economía. Claro. En medio de esto, la salud, el cuidado de la salud, a partir de la Segunda Guerra Mundial en adelante, la aparición de los patentes, etcétera, se ha transformado en lo que nosotros llamamos el complejo médico industrial financiero, que es el 8% del Producto Bruto Mundial, era hace unos años. Centrado en la producción, por un lado, en la producción masiva de medicamentos y aparatología por un lado, y por otro lado con ese modelo que Estados Unidos ha intentado y está intentando imponer en todo el mundo, de que en lugar de los sistemas estatales de prestación de salud gratuita como derecho, de lo que se trata es de imponer sistemas de aseguramiento. O sea, que ese capital social que se destinaba al cuidado de la salud entre en el circuito financiero por la vía del pago de seguros privados de las familias y los individuos, o incluyendo a veces de seguros que son estatales pero que funcionan como seguros. No sé si soy más o menos clara, es un tema bastante complejo. Lleva a que empezamos a tener, por un lado, un encarecimiento insostenible de los sistemas de salud basados básicamente en la atención de la enfermedad. Hay una declinatoria en el documento Invertir en Salud del Banco Mundial de la década del 90, denosta de los sistemas estatales, y al desmantelarse los sistemas estatales y centrarse la atención en el individuo y básicamente en la enfermedad, queda abierta la posibilidad del desarrollo de enfermedades que podrían ser controladas y que podrían ser controladas por una acción social del conjunto de la sociedad, pero con una fuerte intervención del Estado. Aprovecho para aquel que se está prendiendo a la radio para comentarle que estamos escuchando a Alicia Stolkiner, psicóloga, sanitarista, que solemos asociarla obviamente al campo de la salud mental, pero que hoy la tenemos para poder pensar, construir
este Día Mundial de la Salud. Esto, Alicia, nos lleva a preguntarte en qué queda la CUS, ¿no? La Cobertura Universal en Salud, que es la propuesta que viene haciendo la Organización Mundial de la Salud y que vos ya en lo que vamos de entrevista lo venís comentando, ¿no? Bueno, la CUS, la Cobertura Universal en Salud, es un modelo que la OMS, pero no la OMS que erradicó la viruela, sino la OMS actual, a quien los países más ricos han desfinanciado, particularmente los Estados Unidos, y que depende en este momento en buena parte de financiaciones privadas de fundaciones como la Fundación Bill Gates, por ejemplo, o la Rockefeller. Entonces, la OMS actual venía planteando este modelo de las coberturas universales en salud, de los seguros, que en realidad es un modelo de aseguramiento, sí, que de alguna manera en América Latina es el modelo colombiano o el chileno, y a nivel mundial es el modelo norteamericano que está dando la catástrofe, que es lo que es Estados Unidos en este momento. O sea, sí, el país que gasta más en salud del mundo, que tiene el costo en salud más alto del mundo, es el que ha tenido la peor respuesta y de hecho superó la cantidad de enfermos y la cantidad de muertos a una velocidad inimaginable, pasando por encima de China, que tiene más población y empezó con la enfermedad mucho antes. Bueno, este sistema, la CUS, acá durante el gobierno de Macri, se trae como idea, se financia un piloto en Mendoza, se empiezan las medidas para ir instrumentando esta especie de seguro, que en realidad la idea que tiene es que todo el que pueda tener un aseguramiento privado tenga un aseguramiento privado, y para los pobres, los que no tienen acceso a ellos, privado o por ejemplo el sistema de obras sociales, pero que la idea tenía que terminar siendo en competencia con los privados, digamos. Claro. Y para los sectores pobres, los sectores que no tienen acceso a la salud, ya no pensar en términos de ingreso irrestricto a hospitales y servicios públicos, sino pensar en paquetes de prestaciones que después se llaman servicios esenciales, después se llaman listas, etcétera, pero que van cambiando de nombre, pero es lo mismo, un paquete de prestaciones básicas asegurada por la vía de un aseguramiento que mediatiza el Estado, pero no necesariamente prestan instituciones públicas, sino que la pueden prestar también, ese capital pudiera parar al sector privado. Bien, sí, digamos que... Voy a decir una cosa, en el medio de esa idea global fue que en el gobierno anterior desaparecía el Ministerio de Salud, pasaba a ser una Secretaría de Acción Social, o sea, de acción que se hace con las poblaciones pobres. Sí, digo que digamos, siendo una propuesta global, en esta situación, la verdad que lo de la CUS queda bien expuesto, que no cumple la función de cuidarnos y de protegernos, ¿no? Justamente. No me parece que haya sido, porque ahí ya no te puedo decir, nosotros estamos en este momento con un gobierno que no tiene 3 meses de haber asumido, 3 meses. Claro. Y estaban por fijarse las políticas sanitarias en un país que tiene un sistema de salud fuertemente segmentado y fragmentado, y además un país federal donde las decisiones en salud en última instancia las toman las provincias, entonces el gobierno nacional tiene que concertar permanentemente las decisiones con las provincias, con las obras sociales gremiales, con el sector privado, etcétera. Es un trabajo de concertación complicado, que lo vamos a ver funcionar ahora porque entre las medidas que el gobierno ha tomado con el coronavirus, una de las que está planteada como posible es una especie como de rectoría del Ministerio de Salud de la Nación sobre las instituciones del sector privado para garantizar el acceso necesario a la utilización equitativa de los servicios. Todo un debate y justo entraste en algunos desafíos que creemos que habría que tratar de pensar o de acá en adelante poner el tema de la salud pública en la agenda política. Bueno, yo creo que si algo va a quedar claro con esta pandemia es la necesidad de la existencia de sistemas garantizados por los estados y las sociedades de cuidado de la salud de las poblaciones. El mercado es el peor distribuidor de salud. Alicia, te vamos a... vos sabés que venimos haciendo el programa y a nuestros escuchas
nuestras escuchas, los estamos invitando a compartir una recomendación de una película. Hay una cosa que siempre se comenta, digamos, cuando un psicólogo recomienda una película, a veces no entendemos nada, ¿viste? Siempre está siempre está esa broma, ¿viste? En este caso no, estamos hablando de salud en general y por supuesto que ahí está siempre la salud mental, la salud emocional, la salud social. Así que te invitamos a que nos recomiendes una película. No te estamos condicionando con esto. Sí queríamos compartir una película esto. Que tenga que ver con qué. Una película que tenga, que vos, digamos, que tenga que ver con la salud, que vos te llame la atención, que hayas visto hace poco, que la podamos compartir. Sobre salud mental hay una película que yo creo que es viejísima, pero a mí me parece que para pensar la cuestión de hospitales psiquiátricos es muy buena. Trabaja Jack Nicholson, cuando era joven, o sea, una película, es vintage, digamos, ¿no? Que se llama Atrapado sin salida o Alguien voló sobre el nido del cuclillo. En inglés es Alguien voló sobre el nido del cuclillo y en la película se llama Atrapado sin salida. Hace mucho que no la veo. Sí. Pero me parece una película muy interesante para pensar la cuestión manicomial, antimanicomial en el campo de la salud mental y en el terreno de la reforma en salud mental. Y hay un documental que se llama American Psycho, que creo que es sobre el sistema de salud norteamericano, que está bueno. Sí, Psycho de Michael Moore. Esa, de Michael Moore. American Psycho, sí. Lo que pasa es que American Psycho, dicho así, también hay otra, hay una novela y una película que traducido quiere decir psicópata americano, que no se la recomienda a nadie. Sí, bueno, ahí se mete en un tema profundo desde la sociedad norteamericana y su... Sí. Y a veces el autor muy interesante, por cierto, ¿no? Sí, a veces su desculpabilización de las formas de vida y de relacionarse, ¿no? Que tiene... Sí. A veces, por supuesto su dirigencia y a veces la población también. Claro, la que yo decía era la de Moore. Sí, la de Michael Moore. Nosotros la usamos en la cátedra, la usamos para dar clase, la película de Moore. Alicia, lo último para preguntarte es, no podíamos eludir preguntarte por cómo venís viendo, sobre todo en la Argentina, nuestra salud mental, emocional, en relación a todo lo que estamos viviendo. Bueno, es complejo. Es difícil porque... Es muy difícil, o sea, primero porque estamos viviendo una situación absolutamente inédita. Yo tengo formación en atención de catástrofes y he trabajado en situaciones de catástrofes. Pero lo que caracteriza este proceso es el aislamiento de contacto corporal entre las personas. No quiero decir el aislamiento, porque en realidad yo tengo la impresión de que para algunos sectores nunca hemos estado tan conectados desde el punto de vista virtual. Casi diría hay un exceso de conexión virtual. Y después hay una alteración, porque nosotros siempre decimos la subjetividad. Para comprender los procesos subjetivos hay que pensar en una articulación entre lo económico, lo institucional y la vida cotidiana. Pero cómo se resuelve, cómo la gente se siente en relación a su vida, tiene que ver con la historia, con lo singular subjetivo, pero también con cómo se organiza esa vida cotidiana, en función de determinantes que son mucho más amplios, ¿no es cierto? Lo que uno accede, lo que no accede, en qué lugar de la sociedad está colocado. Ahora, en este momento, si hay algo que está absolutamente alterado, es la vida cotidiana. Sí, no nos podemos meter incluso en ese oscuro mundo, en ese mundo, como decía Pichón Rivera, ese mundo gris donde parece que no pasara nada, pero pasa todo. Claro, está absolutamente alterado y no vamos a ser los mismos después de esto, no vamos a ser los mismos en nuestras relaciones, en nuestros vínculos, en nuestra forma de visualizar determinadas cosas. Todo el mundo de una manera u otra está viviendo una experiencia inédita socialmente, inédita para las vidas singulares. ¿No es cierto? Hay gente que de alguna manera lo que hace es una especie de negación. Yo estoy bastante en contra, por ejemplo, de una especie de linchamiento mediático de algunos jovencitos que hacen cosas, por ejemplo, qué sé yo, el joven que se subió al
al buquebús y tuvo que poner en cuarentena 400 personas, o sea, está bien que se penalice, está bien que se ponga un límite, causó un daño muy importante, pudo haber costado una vida, yo todo eso lo reconozco, pero en algún lugar era un pibe de 20 años que estaba asustado. Entonces, estamos todos pasando una situación muy mala, pero no necesitamos culpar o poner en el lugar de los enemigos y linchar a nadie. Después he visto algunas situaciones extrañas en mi barrio, por ejemplo, que querían denunciar a la dueña del almacén, del almacén chino que está a la vuelta, porque según la gente del barrio, ella había llegado hacía 4 días y se había puesto a atender. La conocemos hace 20 años. Claro. Todos compramos ahí, entonces le digo, pero escúcheme, ¿alguien le fue a preguntar algo? No. No, nadie había ido. Entonces le pregunto, me dice, no, ella había llegado en realidad hacía 20 días, hizo la cuarentena y 4 días antes había vuelto a trabajar. Claro. Entonces la gente genera un mito donde es muy fácil pensar que hay otro que es el malo, el enemigo, etcétera, que está ahí, o perseguir o discriminar el médico que entra en el edificio donde vive, pero que va a ser el que van a tener que llamar si se enferman. No sé si ese tipo de cosas, y después los que linchan a los que discriminaron al médico, o sea, esa irradiación paranoide que yo creo que los medios de comunicación favorecen mucho, tienden a favorecer mucho, me parece un riesgo porque tiende a la ruptura del lazo social, que en realidad tendría que ser lo que se fortalece en circunstancias como esta. Te vamos a agradecer muchísimo por la comunicación. No pudimos eludir preguntarte sobre nuestra salud del alma, era como casi que inevitable porque el tema nosotros lo venimos tomando y también venimos tomando el eje, ¿no? El eje comunicacional donde muchas veces sí claramente produce patologización de nuestras conductas durante largas horas y la verdad que no termina favoreciendo a la cohesión social. Así que muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes. Bueno, un abrazo. Un abrazo grande.